Buenas tardes. Les damos la bienvenida al octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Luis y seré quien modere esta mesa titulada Racismo, Discriminación y Representaciones Culturales y de Género, perteneciente al programa de Maestría en Políticas Públicas e Interculturalidad. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a los cuales tengo el honor de presentar. La doctora Alejandra Marlene Gómez Barrera es doctora en Gestión y Resolución de Conflictos, Menores, Familia y Justicia Terapéutica. Máster universitario en menores en situación de desprotección y conflicto social por la Universidad de Vigo. Especialista en Derecho de Menores por la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora en la Facultad de Derecho de la UNAM. El maestro Jacinto Vergara es candidato a doctor en Ciencias de la Sostenibilidad por la UNAM. Es politólogo con especialidad en políticas ambientales, específicamente de adaptación al cambio climático y gestión de riesgos. La vulnerabilidad social ante el cambio climático, el nexo migración, medio ambiente y cambio climático y los cuidados socioambientales. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo va a ser la siguiente. Cada estudiante tendrá un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Así que iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de la alumna Blanca Estela Carranza Escobar, que presentará su trabajo titulado Racismo y segregación visual en México, análisis de redes sociales, estudio de caso. Hola, muy buenas tardes a todos. Voy a empezar a compartir mi presentación. ¿Me indican si pueden ver, por favor? Todavía no. Siento que hay mucha interferencia. Si quieres, apaga la cámara para que mejore tal vez la conexión. Perfecto. Puede ser. Ok. A ver. ¿Alguien me podría apoyar con dónde se puede poner para ver una presentación? Parece que ya está ahí. ¿Sí? ¿Sí lo llegan a ver? Sí, ya empieza a verse. Una disculpa. Ok. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el tiempo. Mi nombre es Blanca Estela Carranza. Soy candidata a la maestría de Políticas Públicas y mi tema se llama Racismo y segregación visual en México, análisis del meme y de su repercusión en las redes sociales, estudio de caso de Facebook. La estructura de la tesis está conformada por una introducción y 4 capítulos, los cuales voy a desmenuzar en un momento. Bueno, primero que nada, este trabajo pues surge de una preocupación a manera de personal, sobre todo, sobre la difusión de estas imágenes de los memes en las redes sociales, específicamente en Facebook, que es una de las más usadas a nivel mundial. Y bueno,
lo que llama la atención es la manera en la que el racismo se reproduce y se normaliza en estos discursos digitales, ¿no? Particularmente a través de una red que evidentemente es de un ámbito privado, pero se hace público al empezar a hacer redes de conexión con usuarios que se van agregando incluso sin conocerse, ¿no? Justamente esto de los memes son un instrumento visual que juega papeles muy importantes, ¿no? Aquí en mi introducción, pues yo marco que el racismo en México ha sido históricamente invisibilizado bajo un discurso del mestizaje. Esto lo sostengo porque muchas personas negamos que México sea racista, ¿no? Incluso el doctor Navarrete lo menciona, ¿no? En México somos clasistas, pero no racistas, ¿no? Las redes sociales, y en particular Facebook, aplican discursos disfrazados de humor. El meme es un medio de comunicación visual que sintetiza ideologías, emociones y violencia simbólica. Esta investigación principalmente aborda el racismo digital a través del análisis del meme como una herramienta de exclusión y sátira. Es algo muy relevante aquí es entender que las cifras hechas por Enadis y por PQR Quant son muy importantes en cuanto al el número de personas que se han identificado como mestizos, perdón, estoy nerviosa. Como mestizos, hay una parte que dice la ENADIS que más del 20% de la población mexicana pues sufrió discriminación en algún momento de su vida, ¿no? En este caso, las redes sociales pues son las que refuerzan estos estereotipos egocéntricos que afectan a la autoestima. En este caso, pues pongo a la chica Yeri Mua, que es una influencer. Ella tuvo una perspectiva muy compleja acerca de la dismorfia corporal, que más adelante voy a hablar de ello. Entonces, mi pregunta de investigación pues tiene que ver con cómo se consigue el discurso visual del meme como objetivo de segregación racial, dando objetivos como objetivo general el analizar cómo se reproduce el racismo estructural en Facebook a través de los memes que son más virales, ¿no? En específico, pues lo que importa en esta investigación es examinar el papel de meme en la difusión de los discursos discriminatorios, estudiar también elementos visuales, textuales que refuercen estas jerarquías raciales y explorar un impacto social de estas imágenes que son sintéticas y a la par pues son muy rápidas de difundir. Para mi marco teórico me basé en Jean Baudrillard, porque él habla sobre la sociedad, el simulacro y la realidad mediática. También en Roland Barthes para abarcar los temas del análisis de la denotación, la connotación, el anclaje, el relevo. También a Richard Dawkins, porque él es la persona que dio el origen de la palabra de la memética, hablando de una perspectiva de genética, y la adaptación cultural posteriormente la aplicó a estas imágenes. John Berger pues es un analista de la imagen que va desde lo social a lo político y las formas en las que estas imágenes van construyendo o desconstruyendo la sociedad. Y uno de los más recientes es Jesús Galindo Cázares, pues él analiza las prácticas comunicativas a niveles digitales. Cabe recapitular que aunque vivimos en un país que consume mucho enfoque digital, también presume una diversidad cultural de la que muchas veces está orgulloso nuestro país, ¿no? Que lo patriótico y demás, pero también este racismo está muy arraigado estructuralmente, y las redes sociales no solo son una muestra de ello, sino que pues también se disfrazan de humor, de sátira o de simple entretenimiento, ¿no? Como decir, ay, no es para tanto. Incluso hay personas que se identifican y dicen, yo también soy de color cartón, ¿no? O más frases que pueden tener este tipo de connotaciones, ¿no? Esta tesis, pues, es un
un problema en cuanto, o sea, más bien, perdón, el enfoque de esta tesis tiene que ver con un problema del racismo y sobre todo sobre los discursos de odios que se pueden fomentar en las redes sociales y que se perpetúan de forma crítica y masiva, ¿no? Entonces, para ello, pues, se dio la tarea de revisar cuáles eran los tratados, tanto nacionales como internacionales, que tienen que ver con este tipo de propósitos, que es la erradicación de la eliminación del racismo y de las formas de discriminación. Entonces, en este aspecto se vieron el marco jurídico de la Convención Nacional sobre la Eliminación y todas las formas de discriminación, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que también es el Pacto de San Juan, y también las responsabilidades del Estado mexicano con el entorno digital. En este aspecto cabe mencionar que Facebook tiene normas de convivencia y de seguridad para los usuarios. Sin embargo, todavía hay muchísimas vertientes que se dejan percibir a simple vista sobre las cosas que son permitidas y las que son restringidas, y que las sanciones que los usuarios pueden tener. Bueno, entonces, en cuanto a la metodología, pues me enfoqué prácticamente en un enfoque cualitativo con un análisis crítico, interpretativo. Esto a través del análisis semiótico de lo visual de los memes racistas que fueron publicados en esta red social de Facebook, dando paso a lo denotativo, lo connotativo, y también basándonos en criterios de elementos gráficos, los textuales, la intertextualidad, el contexto, ¿no?, cultural también, en donde se desarrolla esta unión de los memes, ¿no? Hay una sección de la tesis donde realicé unas radiografías visuales donde explico cuál es la morfología de los memes, ¿no? Los tipos de memes que hay, el anclaje, el relevo y demás, ¿no? Entonces, además, me apoyé de documentales de la CONAPRED, del INEGI, de la ONU y algunas leyes nacionales para poder implementar esta metodología y buscar alguna vía basada en políticas públicas que pueda ayudar a disminuir este impacto social a nivel digital. Dado que las leyes están muy limitadas en el entorno digital, es casi imposible a estas alturas, o sea, ahorita en 2025 es casi imposible que los algoritmos puedan detectar de forma real algún problema de segregación. ¿Por qué? Porque también hay palabras que últimamente se han estado prohibiendo. Hay contenidos que incluso si tú dices muerte, suicidio, daño, lastimar, ¿no? Te cancelan el algoritmo, o te llevan a otros tipos de algoritmos que tienen que ver con la línea de la vida, ¿no? Entonces, en este aspecto, pues yo elegí 15 memes. En estos memes, pues tenían que ver justamente con varios contextos que tenían desde lo religioso, desde lo cultural, desde lo político. Entonces, estas imágenes, pues por ejemplo, estas que pueden ver en su pantalla, tienen contextos de series. Por ejemplo, que está aquí es la parte de arriba, es uno de los personajes de Pocahontas, y el personaje de abajo es de La Cenicienta. Entonces hay un programa que se llama Michael en el medio, donde la abuela de Malcolm es racista, ¿no? Entonces la esposa de su nieto es proveniente de un pueblo americano. Entonces, eso de dile a la sirvienta que no me hable, ¿no? Entonces, es una de los contextos que la serie te habla, ¿no? Para quienes conocen la serie, pues puede ser un contexto mucho más claro. Y justo en el análisis de los memes, yo lo que hice pues fue rescatar de dónde es el origen de cada imagen, cuál es la simbología de las uniones, ¿no? Por ejemplo, la Virgen
mis memes de humor negro y llenos de gracia, ¿no? Y aquí vemos la unión, ¿no? Según de esta película, pues es la de Rocky. Y una de las series y estos memes que más me involucraron fue justo The Office, ¿no? Es una de las series que tiene muchísimo contenido racista. Disculpe. Sí. Ya se finalizó su tiempo. Entonces, no sé si... Bueno, ya estoy en conclusiones, perdón. Bueno, justamente en las conclusiones yo lo que pude rescatar con base al análisis fue que aunque algunos piensan que los memes son inofensivos, lo cierto es que se disfrazan de violencia simbólica y estos validan muchos prejuicios que se naturalizan en las desigualdades sociales. Algo que dice Tenoch Huerta que es muy claro es que el racismo en México es normalizado, pero el problema es el denunciante, ¿no? Cuando alguien lo denuncia, él es el problema. Entonces, además de los privilegios que de pronto existen, yo he visto y abarco temas sobre algunos colectivos que están en contra del racismo de diferentes partes del mundo. Y pues, gracias, perdón por el tiempo. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Alejandra, por favor. Gracias. Solo que en el chat alguien nos pide acceso, pero yo no tengo acceso y no sé si el maestro Jacinto tenga. No, han de ser de otra mesa, porque en esta mesa estamos completos. Ah, ok. Bueno, eso, solo para atender ahí al chat. Pues me encanta el tema, Blanca, pero te voy a hacer algunos comentarios muy puntuales. Creo que hay una confusión, digo, no sé si sea mía, ¿no? Si es mía, te pediré que quizá trates de aclarar más tu objetivo, porque al final no me queda claro si es el meme como medio de violencia simbólica o el meme como violencia simbólica, ¿no? Como objeto. Como medio. No, o sea, para que lo aclares tú, no tienes que contestar ahora. Si recuerdan las reglas que nos mandaron para preparar el coloquio, nosotros les hacemos comentarios y ya ustedes los comentan, los aclaran con su comité tutoral, ¿no? Eso por un lado, no me queda claro eso, entonces supongo te invito a que lo revises en tu redacción y en tu estructura. Esto de elegir los 15 memes, yo te diría que no sé si hiciste una justificación metodológica de por qué elegiste esos o solo elegiste los que te gustaron, porque cuando trabajamos en redes sociales tenemos que hacer todo un diseño metodológico de qué información rescatamos y cuáles fueron los parámetros que utilizamos. A esto, una herramienta que me parece muy útil es una técnica, que me parece muy útil es la etnografía digital, ¿no? Que tiene todo un proceso, ¿no? Hay que diseñar, ahora sí que hay que hacer investigación digital de campo, ¿no? O sea, es meterte, o sea, hacerlo con mucho, mucho cuidado, diseñar tu instrumento para recabar y para decidir, ¿por qué elijo estos 15? Bueno, pues porque son los más repetitivos, pero sí hay que justificar, no es como encontré los 15 que me gustaron o los 15 que yo entendí o los 15 que me sirven para ejemplificar lo que yo quiero ejemplificar, ¿no? Porque imagínate, se supone que se están produciendo alrededor, una cuenta habilitada normal está produciendo cerca de 3 memes por hora, ¿no? Entonces échale cuenta, si tú dices, elegí 15, no elegiste ni siquiera el 1.0% de lo que se produce en un día, ¿no? Entonces habría que tener cuidado con esa porque hay que justificar metodológicamente esa parte. Y por otro lado, también creo que tienes unas confusiones entre racismo y discriminación y violencia simbólica. Son términos y conceptos que están relacionados, pero no necesariamente, no son sinónimos y tampoco necesariamente tienen que estar presentes en lo mismo. Por ejemplo, tú dices, el meme genera racismo y, por ejemplo, en el propio título de tu trabajo, no sé si lo cambiaste, pero en el título que nos mandaron, habla de racismo y segregación. A mí no me queda claro dónde está la segregación en lo que presentaste, ¿no? Entonces, quizá habría que hacer una aclaración conceptual de qué conceptos te funcionan, qué conceptos puedes manejar, o sea, para tu investigación, porque esto de segregación, ¿a quién están segregando con un meme, no? No sé si te pusiste a revisar los comentarios, que creo que ahí también puedes, o sea, en los comentarios de un meme puedes encontrar muchísimo. El otro estaba viendo que todo un artículo lo escribieron a partir de analizar una publicación
y los 1000 comentarios que había, ¿no? Porque los fueron haciendo como en clasificaciones y así, qué temas eran los que se respondían más. Entonces, sí creo que en esta parte tendrías que tener como mayor precisión, ¿no? En el tema de no confundir racismo, no confundir segregación, no confundir discriminación, porque incluso recordemos que la discriminación es un acto en el que se priva a otro de algo que le corresponde por derecho. Y en este caso el meme no puede ser eso, porque el meme es una expresión gráfica, ¿no? De hecho, hay varias investigaciones, bueno, dos que te quiero recomendar. Uno que es sobre el meme y la violencia simbólica, ¿no? Específicamente, de Julia R. de Cook, y el otro que también es memes de internet y violencia de género, ¿no? Los dos los encuentras en línea así con el título. Es de Lidia García y de Olga Baile, para que justamente vayas viendo más cómo se construye el análisis del meme como objeto, ¿no? Este análisis que tú comentabas semiótico y cómo se construye, cuáles son los elementos que tiene, por qué retoma otras imágenes y las descontextualiza, e incluso otras, como la que manejaste sobre Pocahontas y la Cenicienta, cómo la sitúa en un contexto diferente, pero con el mismo referente racial, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí me quedaría. Felicidades, me encanta esa investigación, pero sí te recomiendo más precisar metodológicamente todo eso. Gracias. Maestro Escobar, por favor. Gracias. Buenas tardes otra vez. Blanca, igual coincido en que es un trabajo muy interesante que seguramente va a ofrecer resultados también muy interesantes y muy valiosos para entender este fenómeno que buscas tratar en tu trabajo. Y de igual manera, hay muchas cosas en las que coincido con la doctora Alejandra Gómez, empezando por la parte de la etnografía digital. Creo que es algo que sería muy, muy valioso justo para la cuestión metodológica de justificar por qué estás eligiendo ciertas cosas y por qué las estás tratando de cierta manera también. También creo que hay una cuestión de aclarar conceptualmente, por ejemplo, la cuestión de la segregación, del racismo, discriminación y también de exclusión. En ese sentido, por ejemplo, cómo entra la exclusión en relación con un meme, ¿no? De qué manera está generando esa segregación de ciertos grupos respecto de qué derecho, respecto de qué beneficio u oportunidad en términos de desarrollo integral, ¿no? Por ejemplo. Pero también ahí voy a ahondar un poquito más en cuanto a la parte teórica, porque creo que el planteamiento, bueno, más bien el marco que estás presentando ahorita, no sé si ya lo desarrollaste, pero creo que es un poquito revuelto de varios enfoques, ¿no? Entonces, ahí más bien creo que sería muy conveniente que hicieras, respecto a lo que ya tienes, lo que presentaste ahorita, que hagas una discusión y cuál es tu elección sobre un marco teórico específico, ¿no? Porque eso también te va a ayudar a aclarar muchas cosas y a orientar tu trabajo de investigación. Y en ese mismo sentido, por ejemplo, está toda la parte de semiótica, de la imagen, del lenguaje, pero en términos, por ejemplo, de todo el marco teórico sobre exclusión o sobre discriminación o sobre racismo, no está muy claro ahí, ¿no? Cómo lo vas a trabajar y cuáles son los enfoques teóricos en los que vas a apuntalar tu investigación. Creo que es algo que tiene que estar también muy presente y muy claro en ese sentido. Y por otra parte, también en los comentarios que hice sobre el documento que nos hicieron favor llegar, creo que la parte de los comentarios, justo, también coincidiendo con la doctora, coincido en que sería muy interesante que hicieras un complemento entre el análisis del meme como imagen, como símbolo, y cuál es el discurso que se construye a partir de él en los comentarios. Y en ese sentido, yo sugiero, creo que sería bastante adecuado, porque además lo puedes hacer con estos instrumentos
de análisis de contenido, como Atlas-T, como MaxQDA, entre otros, o Zotero también, que es un software de uso libre. Ahí, por ejemplo, puedes empezar a construir categorías de qué tipo de discursos se están construyendo en los comentarios a partir de un meme en específico o de la muestra de memes que tú pretendas trabajar. Y en ese sentido, también se puede hacer incluso un registro cuantitativo, ¿no? De qué tanto se dice esto, qué tanto se dice esto otro, armar tus categorías y a partir de eso justo presentar también a lo mejor un análisis mixto de tu trabajo, ¿no? Más allá de solo registrar el significado también. O sea, es decir, qué tanto se repite determinado discurso frente a determinado meme, ¿no? Pero creo que justo con el ánimo de abonar a tu trabajo, me parece que la idea es hacer una delimitación en términos conceptuales, en términos teóricos, y trabajar de una manera más clara tus intenciones metodológicas, pero también justificando por qué estás eligiendo ciertos aspectos, ¿no? Creo que es algo que se puede trabajar, algo que puedes desarrollarlo en las siguientes semanas y de esa manera ya empezar a hacer tu recolección y el análisis de la información. Muchas gracias. Me comentan de la coordinación que deje entrar a los que están queriendo entrar para que, como oyentes, sino para que les dé la indicación de que se vayan a su mesa respectiva antes de comenzar con la siguiente presentación. Yo no tengo inconveniente. Adelante. Quizá a quienes tendríamos que preguntarles a los estudiantes, ¿no? Bueno, continuamos entonces. A continuación, César Iván Rodríguez Calderón presentará su trabajo titulado Simbolismo y religiosidad en el huipil de Gala Ñu Sabi de la Costa Chica de Oaxaca. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Voy a iniciar la presentación. A ver. Aquí está. Bien. ¿Ahí me están viendo, perdón? Sí. Ok. Bien, excelente, gracias. Bueno, gracias, es mi segunda participación. Mi nombre es César Iván Rodríguez Calderón. Presento este proyecto que he estado desarrollando sobre simbolismo y religiosidad en el huipil de Gala Ñu Sabi de la Costa Chica de Oaxaca. Inicio hablando del contexto. Bueno, el huipil de Gala es una prenda ceremonial usada por las mujeres en la Costa Chica de Oaxaca en 3 momentos. El primero es durante los pasos de la adolescencia, que actualmente lo conocemos como los 15 años, ¿no? Y más comúnmente, el segundo momento es el momento de la boda y el tercer y último momento es el momento en que se convierte en una mortaja y acompaña a la usuaria en su destino final. Y bueno, es en sí un códice vivo porque presenta alrededor del cuello todo un mensaje, bueno, 2 mensajes. Uno de ellos, el primero es la mujer quien habla, quien se comunica, y el segundo, el hombre. Ambos hablan de ciertos valores éticos y morales que deberán de seguir en el momento del matrimonio. Y bueno, este textil representa una herramienta pedagógica en vista de que transmite la cosmoconcepción del pueblo Ñu Sabi a través de
estos bordados que no son más que glifos que han sobrevivido a lo largo de todo este tiempo desde el momento de la conquista. Forma parte, por supuesto, esta investigación de analizar un patrimonio simbólico que está en riesgo de desaparición, ya sea por las incursiones de la modernización, ¿no? Y debido también a faltas o ausencia de políticas públicas que tengan un enfoque intercultural y que le den este valor tanto espiritual como normativo y lingüístico que podemos aún observar hoy en día en contexto sistémico. Ahora bien, el objetivo de la presente es analizar el huipil desde su perspectiva simbólica, ritual y territorial. Ahí me falta territorial ancestral, ahorita voy a explicar por qué, con el fin de proponer políticas públicas sensibles a proteger esta forma de cultura. En mis objetivos específicos son interpretar los símbolos desde la semiótica y la antropología simbólica, sistematizar estos saberes mediante entrevistas a tejedoras y autoridades y vincular este patrimonio textil con los derechos culturales y las políticas públicas. Este gráfico que están viendo es un esquema que yo realicé relacionado, es la manera como se percibe o como se lee estos textos, y van en sentido contrario a las manecillas del reloj y están organizados sobre un plano cartesiano. Ahora bien, en mi marco teórico, bueno, trabajo principalmente desde una parte decolonial, desde las epistemologías del sur, la interculturalidad crítica y el concepto, sobre todo, de territorio simbólico o territorio ancestral. Mucho de lo que se observa en el huipil son algunos bordados, algunos glifos que manifiestan entidades naturalistas o naturales, ya sea fitomorfas o zoomorfas. Ahora bien, metodológicamente he estado trabajando cartografías sociales, de talleres participativas con artistas bordadores. Debo aclarar que estos especialistas, estos artistas, estos bordadores pueden ser hombres o mujeres. Como bien hablaba en un principio acerca del plano cartesiano, parte de la filosofía Ñusabi habla de la relación entre hombre y mujer, pero desde el punto de vista que debe de haber en todo momento un equilibrio. No hay una superioridad de uno sobre otro, sino que en el plano filosófico ellos consideran que debe de existir siempre este equilibrio. El análisis de los bordados lo estoy trabajando desde Eco, Floch y Pierce, por supuesto, y la etnografía simbólica, pues estamos trabajando respetando los saberes y sobre todo los ritmos de la comunidad. La investigación se está desarrollando en comunidades tradicionales de la Costa Chica de Oaxaca. Para ello realicé un mapeo en el cual, bueno, voy identificando aquellas comunidades que tienen esta cuestión, esa trascendencia histórica y la conservación de los saberes ancestrales. Hasta aquí, bueno, ¿qué es lo que he encontrado? Primero que nada, hemos confirmado que el huipil es un códice vivo y se conforma de estos glifos, zoomorfos y fitomorfos que mencionaba sobre este plano cartesiano simbólico, que va a representar principalmente los 4 rumbos del universo y los ciclos vitales en esas transiciones de la existencia hasta el final. En sí es un lenguaje ritual y pedagógico porque nos transmite valores como la nosotridad. Este verbo principalmente es muy reconocido dentro de la etnia porque cuando alguien habla en el cotoñá, que es una junta como de consejo, como de gobierno tradicional, la voz del que habla debe de ser para todos. No quiere decir que la individualidad no exista, sino que la nosotridad, el hablar de que todos somos importantes, es más importante. Por lo tanto, el equilibrio y la comunidad es lo que prevalece. Y como mencionaba, es utilizado en bodas, 15 años y los funerales, sobre todo en las bodas como signos de protección y de memoria. Ahora, está basado y nos proyecta la cosmoconcepción Ñusabi.
¿Por qué no podemos o por qué no hablamos de cosmovisión? Porque la cosmoconcepción es la manera como se conceptualiza su universo. No es solamente el ver el universo de ellos, ¿no? Es cómo ellos conceptualizan y cómo lo reflejan en el huipil y en la vida comunitaria. Por lo tanto, su lectura no es lineal ni occidental y como les mencionaba, se realiza en sentido contrario al reloj solar, lo que expresa esta temporalidad cíclica y espiritual, esta continuidad que nunca desaparece. Por ponerles un ejemplo, ellos argumentan que una de las cuestiones que da más pena, por así decir, o que puede avergonzar a un ñusabi, es el abandono de la tierra, el dejar de trabajar la tierra. Y les comentan, ¿y qué pasa con los ñusabis que viajan al extranjero? Dice, bueno, nuestra justicia es redistributiva. Esto quiere decir que cuando ellos regresan, al solo hecho de presentarse y volver a trabajar la tierra, ahí ya se subsana esa falta, ¿no? Desafíos y amenazas que presenta el textil. Actualmente hay procesos de mercantilización y apropiación cultural que despojan al huipil de su sentido profundo y también hay una desprotección por parte del Estado y por lo tanto el riesgo del epistemicidio. Esto es que cada vez más las mujeres ñusabis, por influencias extranjeras, principalmente por las migraciones hacia Estados Unidos, empiezan a abandonar el uso del huipil y empiezan a adquirir las modas occidentalizadas, ¿no? Los vestidos blancos que se utilizan actualmente. Ahora bien, mi investigación hasta ahorita me ha demostrado que el huipil no es solamente un patrimonio material y que va más allá de una expresión de género. Es un sistema normativo, ético y espiritual que estructura la vida comunitaria. Ellos argumentan que casarse con el huipil es proteger la vida de la institución del matrimonio. Por poner un ejemplo, usar el huipil durante los 15 años es enseñarle las bases éticas de la comunidad a la nueva joven que se va a convertir en mujer y al final, al usarlo como mortaja, es reconocer que se ha vivido durante toda la vida bajo esas reglas éticas, perdón. ¿Y qué es lo que he propuesto? Bueno, en el texto que les envié, el reconocimiento, para protegerlos se necesita el reconocimiento de estos saberes comunitarios como patrimonio intangible, la creación de un registro participativo y visual, codiseñado con la comunidad, obviamente bajo las reglas de estos Tangnisu, que son los señores que más conocen, los que tienen son como sabios dentro de la comunidad, y una política cultural que reconozca el derecho a definir su propio patrimonio. Hasta ahorita yo he concluido que este textil es una expresión viva de sabiduría ancestral que se articula con ese territorio ancestral, con su lengua, con su espiritualidad y su memoria, hablando del aspecto fenomenológico, ¿verdad? Por lo tanto, su análisis y protección no puede hacerse desde lógicas externas. Tenemos que superar, por ejemplo, los conceptos que nos lleva el neoliberalismo en esto. Las artesanías, por ejemplo, considerarlo una artesanía es disminuir su valor, sino debemos hablar entonces de la voz interna del pueblo ñusabi que se manifiesta en este textil. Por lo tanto, su defensa es una forma de resistencia cultural y una apuesta por esta continuidad y un acto político en favor del pluralismo epistémico. Ahora, mi investigación pues busca contribuir al fortalecimiento del pensamiento indígena con fundamento a las políticas públicas justas, territoriales e interculturales. Y bueno, aquí dejo estas palabras claves, desde el huipil de Gala, el patrimonio cultural intangible y sobre todo, hablar sobre todo de la cosmoconcepción, esta proyección de cómo conciben el universo y cómo a través de esta concepción, de esta parte epistémica, ellos interpretan y describen los demás. Estoy a su disposición para preguntas y comentarios. No sé si corre mucho, perdón, pero la vez pasada sí me ganó el tiempo. Gracias. Muchas gracias por su presentación. Comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Alejandra. Gracias. Bueno, César, me encanta, pero tengo algunas dudas, sobre todo cuando nosotros tratamos porque veo que es un tema que te gusta, ¿no? Y luego cuando tratamos de
de materializar lo que nos gusta en una cosa más académica o teórica nos cuesta mucho porque justamente lo vemos como muy claro nosotros, pero para los demás no. Algunas de las cosas que noto en tu trabajo es que, por ejemplo, también hay una falta, usas conceptos, pero también la parte de la conceptualización me parece que tú das por sobreentendido que todo el mundo sabe qué son, ¿no? O sea, ¿a qué nos estamos refiriendo? Por ejemplo, en tu título pones, o sea, el simbolismo y la religiosidad, ¿no? Pero o sea, acá, por ejemplo, no sé si, o sea, dónde está la religiosidad o si más bien es este concepto que tú planteas, ¿no? Sobre cosmoconcepción. Porque ya no me queda claro si es lo mismo o no es lo mismo y en qué no es lo mismo y a qué te refieres exactamente, ¿no? Entonces, como esa parte también creo que es importante checar si todavía, porque recordemos que a lo mejor sus conceptos, ustedes, su título lo usaron cuando se postularon, ¿no? Vinculado. Pero a lo mejor ahora ese título ya no corresponde con lo que ustedes encontraron. Entonces también se vale adecuar el título, ¿no? Para que no digamos qué pasó ahí. Eso por otro lado. Luego tú hablas de los riesgos y esta parte de acabar con estas tradiciones o con esta riqueza cultural. Sin embargo, no dices cuáles son esos enemigos, ¿no? O sea, ¿por qué lo vamos a proteger si en teoría la comunidad está ahí muy bien, haciendo sus huipiles, portándolos en sus ceremonias, en sus festejos, en sus actos? Y entonces, ¿por qué tendríamos que protegerlo? ¿De qué lo protegemos? ¿Para qué es necesaria? O sea, ¿para qué es necesaria que venga el Estado y le diga, sí, te concedo la protección estatal a la cultura inmaterial? ¿Para qué? Eso no me queda claro. Entonces, quizá también problematizar, digo, toda la parte que explicas qué es, qué contiene, los elementos, cómo se lee, me parece muy interesante. Pero cuando llegas a esta parte de, bueno, una política pública para la protección, no me quedó claro, no sé si me lo perdí. ¿De qué lo vamos a proteger? ¿No? ¿Cuáles son sus enemigos o cuáles son aquellas situaciones, costumbres, actos que lo ponen en riesgo? Y por otro lado, creo que te quisiste escapar, pero no puedes escaparte en tu investigación de meter el tema de género. Porque tú dices, no, pues es de las mujeres, pero eso no importa que sea de las mujeres, o sea, es igual, pero no es igual, porque también justamente tú que estás haciendo análisis de lo simbólico, debes tener súper clarísimo que el hecho de que lo porten las mujeres significa algo. Y el hecho de que a lo mejor los hombres porten otras cosas significa algo, ¿no? O sea, ¿por qué? No sé, ahí yo me voy a aventurar. Pero, por ejemplo, en este paso a la vida adulta de las mujeres, ¿por qué necesitan protección? ¿No? O sea, ¿de quién? O sea, ¿quién las protege y de qué las protege? ¿No? O sea, el huipil funciona quizá como una extensión de la protección familiar, ahora que van a la vida externa de la familia, ¿no? Y luego cuando se casan, ¿de quién las protege y de quién las protege? ¿No? Quizá la familia en su nueva familia. Y luego cuando se mueren, o sea, todo eso importa porque justo tiene que ver con lo simbólico, que es lo que tú estás analizando. Entonces, el hecho de que lo porten solamente mujeres, créeme que no es cosa menor en tu investigación, así que no te escapes. Échate ahí unas lecturas sobre cómo la carga femenina y cómo la carga hacia las mujeres, o sea, la carga cultural, me refiero, que también hay para los hombres, pero en este caso específico, ¿qué significa que lo usen las mujeres? ¿No? Eso también debe ser algo muy interesante, entonces no te escapes de eso, por favor. Y bueno, gracias. Maestro Escobar, por favor. Sí, gracias. Igual gracias, César, por la presentación. También creo que hay una investigación y con un tema muy, muy interesante, pero también tengo algunos comentarios, algunos que coinciden con la doctora Alejandra, pero, y algunos que también están un poquito en otro sentido, ¿no? Digamos, en general, creo que a tu investigación le hace falta sacrificar algunas cosas, que creo que luego es justo cuando, como mencionaba la doctora, cuando nos gusta tanto un tema, a veces queremos llenarlo de cosas y eso está en detrimento de la factibilidad metodológica, pero también logística de una investigación académica. Logística en cuanto a poder llevarla a cabo en tiempo y forma conforme a
pues, los estatutos del programa, ¿no? Y bueno, en ese sentido, creo que metodológicamente debe haber un planteamiento más integral del problema, porque justo hay una discusión, un desarrollo muy importante sobre la cuestión simbólica, cultural, del huipil, pero de repente metes la parte de política pública, por ejemplo, y ahí ya no entiende uno, o sea, ¿por qué una política? Es más, o sea, yo también en el documento me pregunté, ¿por qué necesariamente una política pública? A ver, por ejemplo, no sé si has tenido oportunidad de revisar todos los marcos normativos que se encargan de regular este tipo de temas en términos de política cultural y cuestión de propiedad intelectual también y resguardo al patrimonio material e inmaterial del país. No sé si has hecho esa revisión. Sería importante que esa revisión estuviera presente y la discutieras en términos de por qué en relación con estas amenazas o estos riesgos que está enfrentando la conservación de esta tradición, ¿por qué no corresponde ese marco normativo de política pública con esas amenazas? Pero justo, primero hay que entender cuáles son esas amenazas, ¿no? Más o menos las mencionas, algunas, creo que hay que entenderlas a profundidad y por eso insisto con esa parte de que hay que problematizar el tema de investigación. Y en correspondencia con este comentario, creo que también hace falta una pregunta de investigación que no solamente al comité tutor o a las personas que estamos comentando en este momento, sino para ti también, sea como más claro hacia dónde quieres ir, ¿no? Creo que ahí, metodológicamente, la pregunta de investigación puede ser un elemento de orientación y de clarificación del camino que vas a seguir en tu investigación. Y que además te va a ayudar mucho a la delimitación. La delimitación es metodológicamente uno de los procesos más importantes, también uno de los más duros, porque sacrificamos cosas que a lo mejor nos gustan, pero que por metodología, por alcances, es necesario hacerlo, ¿no? Y también, entre otras cosas, pues aquí planteo algunas preguntas de cómo se desarrolla la práctica de la hechura en las comunidades, ¿no? O sea, y que también tiene que ver con esta cuestión, creo que ahí la cuestión de género, ¿no? O sea, ¿quién los hace? ¿Quién los porta? Y todo este uso, significado, pero también la cuestión de por qué es importante, y volver a esa parte, ¿no? ¿Por qué es importante mantenerlo? ¿Qué tanto las mujeres realmente están queriendo conservarlo, ¿no? O sea, preguntarles a ellas, porque finalmente son sujetos de estudio y con las que puedes hacer una investigación más colaborativa para entender estas cuestiones, ¿no? Y bueno, de ahí en fuera, la verdad es que creo que hay muy buen trabajo ya hecho, pero es importante darle más estructura y darle una mejor orientación para que termine siendo una investigación que abone a esta intención última que tienes, ¿no? En términos de impacto para la protección, la conservación de esta tradición. Y bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias. A continuación, Itzel Calderón Esquivel presentará su trabajo titulado Somos más que un diagnóstico, razas de agencia frente al estigma, memorias corporales y acompañamiento feminista entre mujeres jóvenes con VPH en la Ciudad de México. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, me gustaría agradecerles en lo que comparto mi pantalla que hayan permitido el acceso a mi red de apoyo o parte de mi red de apoyo que, pues bueno, también me estuvo acompañando como colegas y amistades que me han estado acompañando a politizar este tema que comenzó como algo personal, ¿no? Como una herida personal, pero posteriormente ha tomado una fuerza colectiva y por eso es que entona acá como el proyecto de investigación.
No sé si es posible visualizar mi presentación. Si alguien me podría confirmar, por favor. Sí. Sí. Muchísimas gracias. Voy a hacer una pequeña acotación. Al principio va hacia no somos más que un diagnóstico, brazos de agencia frente al estigma. Yo coloco aquí la categoría cuerpo-archivo porque fue una decisión que tomé a lo largo de este mes. Conocí esta categoría en una conferencia bellísima y porque pretendía trabajar con memorias corporales a través de cartografías corporales. Pero ahorita vamos a ir ahondando un poquito más, ¿no? Mis sujetas de investigación son mujeres jóvenes de 18 a 29 años, diagnosticadas con virus del papiloma humano. Aquí coloco que estas mujeres jóvenes enfrentan una triple sanción, ¿no? Por el hecho de ser mujeres, la categoría género se hace presente, por el hecho de ser jóvenes, en el sentido de que el adultocentrismo va permeando la toma de decisiones, y por el hecho de vivir una infección de transmisión sexual, ¿no? Y pues bueno, todo esto va a englobar no solo una condición que se entorna hacia un diagnóstico médico, ¿no? Sino a una serie de efectos sociales, simbólicos y subjetivos que van a profundizar e impactar de manera significativa en sus relaciones afectivas, en la autopercepción, en el acceso a la salud, en el acceso a una educación integral en sexualidad, ¿no? Porque, bueno, estos dos últimos también reproducen violencias simbólicas a través de un tratamiento biomédico centrado en el miedo, en la culpa, la vergüenza y el silencio, ¿no? Donde además comentaba, ¿no?, que el adultocentrismo también se encarga de mirar a las juventudes. Aquí en México las personas jóvenes son de 15 a 29 años como sujetas de derechos, ¿no? Es mirar a las juventudes como capaces de decidir su salud, de tomar decisiones en su salud sexual, ¿no? No miradas desde este estigma como eternas menores de edad, en un sentido tutelar, ¿no?, de tutelación, no en un sentido también de mirarlas como portadoras de riesgos, ¿no?, como mirarlas como irresponsables. También coloco que a pesar de que el virus del papiloma humano es una ITS muy común, se permea de estigmas provocados por esta desinformación. Hay una atención biomédica sumamente reduccionista, ¿no?, que se encarga de mirar a la persona no como una sujeta o sujeto de derechos, sino como una paciente, ¿no? Alguien que está en este archivo médico en el cual se va medicalizando el cuerpo, ¿no? También coloco esta distinción sumamente política de la diferencia entre contagio y transmisión, que si bien venimos de una pandemia por COVID-19, que efectivamente era contagiada a través de objetos, de permanecer o compartir un lugar, ¿no? O a través de besos, tocamientos, se podría contagiar el COVID. Cuando hablamos de esta infección de transmisión sexual, hablamos de transmisión, ¿no? Es necesario que haya un contacto sexual a través de mucosas. Las mucosas pueden ser las partes húmedas del cuerpo, ¿no? Los oídos, la boca, los genitales, ¿no? A través de ese contacto piel con piel, pero en acotación, a través de esas mucosas es que se puede transmitir este virus, ¿no? Aún así, es importante cuestionar esta práctica que campañas de salud sexual nos han colocado sobre el sexo seguro, ¿no? Cuando en esta investigación intento dar una crítica que este sexo seguro, en realidad, ¿de qué hablamos cuando es seguro? Cuando esta infección de transmisión sexual también se puede transmitir con métodos de barrera como el preservativo, ¿no? Está presente. Entonces, esto viene a cuestionar muchísimas cosas que están con ciertas cargas morales o juicios morales y, pues, bueno, que colocan a las mujeres en una responsabilidad, ¿no? Porque, bueno, el tamizaje, el Papá Nicolau, la colposcopía, pues está centrada a la prevención hacia las mujeres, ¿no? Además de ser un proceso incómodo, ¿no?, en ocasiones costoso si no se tiene acceso a seguro médico público,
pues bueno, puede ser costoso, o también pues está estas preguntas, ¿no? De con cuántas parejas has estado, ¿no? O este estigma, ¿no? De promiscuidad, ¿no? Te pasó por promiscua, por no utilizar preservativos, ¿no? Por tener varias parejas sexuales, por no cuidarte, por no informarte, ¿no? Entonces está sumamente, estos estigmas llenan de miedo y de culpa a las sujetas que en este caso son mujeres jóvenes. Entonces avanzo hacia mi objetivo general, es analizar las experiencias de agencia y expresiones políticas de mujeres jóvenes de 18 a 29 años con BPH en la Ciudad de México. Mi idea es hacer un círculo de mujeres como metodología feminista que incorpore el cuerpo archivo para controlar el estigma y construir acompañamientos dignos desde memorias encarnadas, ¿no? Mi idea también como objetivo específico es reconstruir colectivamente las experiencias corporales, emocionales y simbólicas de mujeres jóvenes diagnosticadas con BPH, ¿no? A través de este círculo. También diseñar e implementar esta propuesta, ¿no? Como una forma de agencia de cuidado colectivo y de producción de saberes, y de este círculo de acompañamiento feminista generar un archivo expandido que sean fotografías, ¿no? Pinturas, bordados, fanzines, ¿no? Y cualquier manera de colocar la creatividad y presentarla en distintos espacios, ¿no? Me estoy adelantando a la metodología, pero así llevamos, ¿no? Este problema de investigación también visibiliza una problemática de la agenda política, ¿no? En el cual el BPH está pues, profundamente encarnado por género, por edad, por clase y por el acceso desigual a la salud, ¿no? La vacuna está alrededor de 3,600 a 4,200 pesos en México por dosis, y son 3 dosis, ¿no? Dependiendo si es tetra o nonavalente, que significa que te protege contra 4 o 9 serotipos. También esta investigación se aborda desde una mirada interseccional, donde, pues bueno, vamos a analizar de qué manera las políticas públicas de salud reproductiva y de educación integral en sexualidad coloca estos lentes biomédicos adultocéntricos, estigmatizantes y también misóginos, ¿no? De qué manera este enfoque tradicional de prevención también responsabiliza a las jóvenes en cuanto a esta infección de transmisión sexual. Por supuesto, también utilizo una metodología metodológica feminista, ¿no? Me baso en centrar, de acuerdo a Patricia Castañeda, las voces, las experiencias, las vivencias de las jóvenes. Y pues bueno, como método estoy utilizando mi método va a ser el círculo de acompañamiento feminista, que le titulé Cuerpas que Cuentan, que se basa en una metodología desde la didáctica de la pedagogía feminista, ¿no? Mi idea es generar 4 sesiones presenciales con 15 participantes de este círculo, donde, pues bueno, la convocatoria va a ser difundida a través de redes sociales, que tengan 18 a 29 años, y que sean diagnosticadas con virus de papiloma humano. Y pues bueno, se pretende que sea un espacio seguro y de cuidado colectivo y ético. También como instrumentos, mi idea también para colocar esto de que dice Kate Millen de personal es político, pues realizar bitácoras personales donde cada una vaya profundizando, ¿no? Desde esta interseccionalidad de género, clase social, acceso a salud, la manera en la que vamos comprendiendo los contenidos, que vamos hilando, ¿no? También estos saberes colectivos, y pues también proponerlo como un espacio de cuidado, ¿no? Y posteriormente de este círculo, pues viene el archivo expandido, ¿no? Donde se representa la materialización política y simbólica del cuerpo archivo, entendido como un cuerpo vivo que conserva memorias, saberes y resistencias en diálogo con lo que Diana Taylor dice, ¿no? Como que el cuerpo es un archivo performativo que transmite historia, ¿no? Es profundamente histórico y político a través de la memoria encarnada, ¿no? También lo que comentaba, que el archivo se va a presentar a modo de galería con artes textiles, bordados, poemas, esculturas y otros medios creativos que apoyen a visibilizar estas memorias y experiencias. También va a funcionar como una pedagogía feminista, ¿no? Que va movilizando el conocimiento situado, afectivo y corporal, de acuerdo a Bell Hooks, también que coloca la educación como una forma de resistencia y libertad,
¿no? Y por lo tanto, aunque este círculo, ¿no?, va a estar potenciado por las historias de cada una, el seudónimo también puede formar parte para también colocar en el centro el derecho a la autoconservación, ¿no? A pesar de que va a ser una galería que pretendo que esté exhibida, ¿no?, en algunas universidades aliadas, centros culturales o cafés aliados, pues también se basa en visibilizar las voces de las mujeres, ¿no? Nace de un círculo, pero se va politizando y haciendo público a través de esta red, ¿no?, de compartir una con otra. Y bueno, las reflexiones hasta el momento, coloco brasas de agencia justamente cuando hay fuego, ¿no? Y se apaga con agua, que quedan esas brasas, ¿no?, que continúan encendidas, y por eso es que le coloco brasas de agenciamiento, ¿no? De acuerdo a Anthony Giddens, el agenciamiento pues justamente nos va a permitir esta forma de actuar reflexivamente y transformar las condiciones de desigualdad con las que vivimos, ¿no? Este círculo de acompañamiento también va a fungir como una forma de agencia, ¿no?, al igual que el archivo expandido, y pretendo que también las bitácoras personales. Y como plantea Judith Butler, pues también las sujetas también pueden ejercer estas resistencias desde márgenes del poder, ¿no? Como en este diagnóstico, ¿no? Este diagnóstico que nos mira como enfermas, ¿no? Por ahí también voy a cuestionar esta parte de que en realidad lo que nos enferma es el diagnóstico y no el mismo padecimiento, ¿no? El agenciamiento también se va expresando en lo colectivo para construir comunidad. Eso es lo que pretendo realizar a través de este círculo. Y pues en palabras de Bell Hooks, ¿no?, se trata de la educación mirada como una práctica de libertad, donde el conocimiento nace del afecto, de la crítica, y por supuesto desde la experiencia vivida a través del compartir e hilar e ir tejiendo voces desde lo colectivo. Y pues bueno, cierro con una frase de Estela Hernández, que es: hasta que la dignidad se haga costumbre. Y pues juntas somos más fuertes, es algo que llevo encaminando en este proyecto de investigación, y bueno, quedo atenta a sus comentarios a través de esta veloz presentación de mi proyecto de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. Comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Alejandra. Difícil tema nos pones. A ver, hay dos, bueno, primero, noto que hablas de jóvenes y de adultocentrismo y de estatus de minoría, pero luego cuando hablas de tu grupo dices 18 a 29. Entonces hay que clarificar eso, ¿no? Porque no es lo mismo, incluso en la atención médica hay un estatuto específico para menores de edad y un estatuto diferenciado, ¿no? Entonces, para no confundir las cosas, o sea, si usas jóvenes, entonces quizá pon jóvenes mayores de edad. Si usas jóvenes menores de edad, hay que decir jóvenes menores de edad, o usar adolescente o adolescentes, ¿no? Porque luego tu grupo que estás mencionando no concuerda con lo que estabas diciendo. Por ejemplo, hablas de prácticas adultocéntricas, pero todos son mayores, o sea, tu grupo es mayor de edad, entonces como que ahí no cuadra eso, ¿no? Lo adultocéntrico se aplica cuando estás con las personas menores de edad, ¿no? Niñas, niños o adolescentes, eso sería la perspectiva adultocéntrica, porque si ya eres tú una adulta, no te pueden aplicar la perspectiva adultocéntrica porque ya eres adulta, eres parte del grupo que está, digamos, en el control. Si lo que quieres hablar es como de otra categoría de control o de represión, entonces tendrías que buscar quizá otra categoría, pero adultocentrismo se aplica a analizar la perspectiva adulta en relación como una categoría de opresión hacia niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, quizá esa parte puntualizarla. En la otra cosa que también veía, o sea, está genial todo, no me queda claro si ya empezaste a hacerlos, porque hablas como, no me queda claro si ya lo aplicaste y ya te estás yendo a todo lo demás o todavía no. Pero una de las cosas que me llama la atención es que hay que tener mucho cuidado cuando estamos haciendo ciencia, porque lo que hacen todas y todos ustedes, pues también es ciencia, ¿no? Ciencia social, pero es ciencia, no por eso es menos ciencia, y hay que tener mucho cuidado con esta, por ejemplo, en esta afirmación que tú haces, lo que te enferma es el diagnóstico, no la enfermedad. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque la enfermedad es la enfermedad, el padecimiento físico-biológico es el padecimiento físico-biológico, que podemos pensar que el tratamiento que da la institución o el personal es una forma de victimización, lo es, y que puede causar un daño psicoemocional, lo es,
pero una cosa es el diagnóstico nosológico, la enfermedad, y otra cosa es el tratamiento de cómo te trata el personal médico y lo que implique el diagnóstico, ¿no? Quizá ahí te serviría un poco revisar sobre victimización primaria, secundaria y terciaria. En este caso, lo que tú comentas sobre temas de la institución y el personal médico se enfocaría en victimización secundaria, porque es lo que hace la institución. Y si te refieres a cómo se vive el estigma, porque también eso es una cosa que no me quedó claro, cómo se construye el estigma del VPH, ¿no? Seguramente tú lo debes de tener ya muy claro, pero a lo mejor se te barrió ahí. Pero sí es importante construir esa categoría. ¿Cómo se construye ese estigma? O sea, ¿qué implica y qué estás entendiendo tú por ese estigma? ¿Cómo lo estás observando? ¿Cómo lo observas con las mujeres que estás trabajando? ¿No? Porque además no en todas las personas se vive igual, ¿no? Y, ok, estaba con esta parte de y todo el estigma correspondería a lo que se conoce como victimización terciaria, que es la victimización que ocurre en el entorno ya social, ¿no? Ya a nivel social, comunitario. Entonces, creo que esas categorías te servirían para esa parte de analizar el estigma. Y bueno, creo que también tendrías que revisar esta parte de, no sé si lo tienes sustentado con estadísticas, ¿no? Pero sí sería importante que metieras ahí como un poquito de investigación de datos ya creados, ¿no? Pero, o sea, que sustenten, por ejemplo, cuando dices esto de que es atravesado por edad, por sexo, bueno, en este caso sí creo que es atravesado por sexo, aunque no estoy tan segura, porque hay quien dice que el 100% de los hombres en el mundo lo tienen, solo que no tienen síntomas, y eso es otra cosa, ¿no? Y también el tema donde me llama la atención es que hablas tú de que está atravesado también por clase social. Y eso como que necesita ahí un buen fundamento. Porque no estoy tan segura, yo en lo personal no estoy tan segura de haber leído algo así. Entonces creo que también sería importante como si hacemos esas aseveraciones, por lo menos tener una fuente de datos, ¿no? Y no solamente, yo creo que como yo conozco a 100 mujeres y las 100 son de la misma clase social, entonces es algo de clase, porque eso es un sesgo para nosotros, ¿no? Entonces, por eso nos sirven las fuentes referenciales. Pues ahí hay mucha del INEGI y así, ¿no? De la Secretaría de Salud. Otra de las cosas que quizá también te serviría un poco es como en la parte médica, revisar las normas oficiales mexicanas, ¿no? Que tienen una específica sobre enfermedades de transmisión sexual y esta parte que tú mencionabas sobre el contagio y los conceptos y eso, creo que te serviría también para puntualizar. Y ya teniendo toda esa más fortalecida la base como teórica, justamente creo que lo que ya trabajaste, pues ya puede tener un mejor asidero, ¿no? O sea, como más fuerza. Entonces, sí, bueno, eso. Gracias. Y felicidades, me encantó. Gracias. Maestro Scott, por favor. Gracias. Sí, igual, la verdad es que creo que es un muy buen trabajo de investigación. La verdad es que también creo que el planteamiento que presentas, tanto en el documento que nos enviaron como ahorita, está bastante avanzado. Creo que tiene las intenciones muy claras, pero por eso mismo creo que los comentarios de la doctora Gómez son muy importantes, ¿no? Para que justo esas intenciones tengan un respaldo teórico, metodológico y también, digamos, que reflejen de alguna forma no nada más lo que está sucediendo en este grupo que tú estás tratando, sino que miren el contexto completo, ¿no? De lo que está sucediendo con las mujeres en relación con, no nada más con la cuestión del fenómeno de la transmisión de infecciones, sino también del acceso. Y creo que eso es un punto muy importante, que se relaciona igual con los comentarios precedentes de la doctora, en cuanto a entender qué tanto se está dando el acceso y qué tanto han cambiado también las políticas, la política de salud en México en relación con este tema en específico, sobre todo considerando que en los últimos años ha habido pues algunos cambios que habría que entender si están mejorando o si están empeorando el acceso
de las mujeres jóvenes, de las niñas, de las adolescentes, a este tipo de elementos que son beneficiosos, ¿no? En términos de salud sexual y reproductiva. Creo que eso es muy importante también, porque esta cuestión, por ejemplo, de clase tiene que ver con acceso a servicios de salud, ¿no? Y ahí habría que entender realmente, por ejemplo, si vas a hablar de clase, entender qué estás entendiendo, cuáles son esas clases socioeconómicas y cómo cada uno de esos estratos está teniendo acceso diferenciado, efectivamente diferenciado, a pues a este elemento, ¿no? De ahí en fuera, la verdad es que, insisto, me parece que está pues muy interesante tu trabajo. Creo que vas a obtener también resultados muy, no quiero decirlo porque en el término en el que lo quiero presentar, pero es de buena fe. O sea, creo que va a ser un trabajo muy bonito, la verdad, porque además yo lo estoy pensando mucho digamos, en esta perspectiva de cuidados. Los cuidados son relacionales, no nada más una cuestión individual del autocuidado, ¿no? Sino formando este grupo y formando este tipo de prácticas de interdependencia, de entender la vulnerabilidad de la otra persona y relacionando, digamos, estas cuestiones, no nada más de la experiencia con el virus, sino también con todo el contexto de discriminación o de estigmatización, perdón, que puede haber. Se puede construir un medio o prácticas que satisfagan esas necesidades, ¿no? Con cuidado relacional. Pero bueno, ahí queda mi comentario. Gracias. A continuación, Itzel Ivonne Ramírez Sánchez presentará Espera. su... Ah, perdón. Solo tenía un último comentario, Itzel. Perdón, adelante. Perdón, ¿sí lo puedo hacer? Sí, adelante. Ok. Esperen. Ya se me... una cosa que me pareció súper interesante en tu trabajo también, en esto que presentaste, fue este vínculo entre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y habría que problematizar por qué los ponemos juntos, ¿no? Y solo hablar quizá como o sea, separarlos o juntarlos, pero recordar que son derechos separados. O sea, unos son los sexuales y unos son los reproductivos. Entonces, como que en las mujeres siempre se habla en combo, ¿no? Como que la sexualidad de las mujeres solo debe existir para reproducirse. Y también eso me parece muy interesante. Gracias. Ok. Bueno, ahora sí. La estudiante Itzel Ivonne Ramírez Sánchez presentará su trabajo titulado Discriminación de género en la administración pública. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buena tarde. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, gracias. ¿Y si se ve la presentación o no? Sí. Ok, muy amables. Bueno, mi tema de inicio pues es la discriminación en la administración pública. Y con este giro que dio el tener una presidenta en el puesto, pues cambió un poco mi perspectiva, ¿no? Porque pues la reflexión sobre la discriminación estructural que enfrentan las mujeres, especialmente, no solamente en la Ciudad de México, o sea, sí la voy a basar en la Ciudad de México, en la administración pública de la Ciudad de México. Sin embargo, creo que a lo largo de esta investigación también he encontrado que hay una discriminación estructural que enfrentan las mujeres, especialmente con contextos indígenas, afromexicanas, en su ascenso dentro de la administración pública. Y a esta reflexión, pues le podemos denominar, o se le ha denominado, techo de cristal. Y representa una barrera invisible, pero persistente, que impide que las mujeres calificadas puedan acceder a niveles más altos de liderazgo. Aclaro, hemos dado un gran giro en tener hoy en día una presidenta.
Hoy quiero abordar esta problemática desde una perspectiva crítica que integre no solo la política pública como un mecanismo de una transformación social, sino también de los enfoques interculturales. Nos invitan a repensar desde dónde y para quién se diseñan estas instituciones públicas. En México, a pesar de que se han logrado avances importantes en términos de la paridad legislativa, con normas que nos han exigido de género, equidad de género en la representación política, las estructuras del poder administrativo siguen reproduciendo patrones patriarcales y racistas. Y bueno, de ahí encontré algunos datos en el INEGI y del Servicio Profesional de Carreras que nos indican que las mujeres representan alrededor de un 50% del personal en la administración pública federal, pero menos del 30% ocupa cargos de alta dirección. En contextos estatales, especialmente en regiones con población indígena y afrodescendiente, las brechas son aún más amplias. Las mujeres indígenas enfrentan una doble o triple exclusión, ya sea por su género, su origen étnico y muchas veces por su situación socioeconómica. Este fenómeno tiene consecuencias concretas, se limita la diversidad en la toma de decisiones, se perpetúan visiones homogéneas de desarrollo, se excluyen saberes y formas de gobernanza. Hay un análisis crítico desde el enfoque intercultural, desde la perspectiva intercultural. Esta problemática no se reduce solo a la discriminación de género, sino que requiere reconocer cómo las estructuras institucionales están diseñadas. De ahí viene como la problemática a mi punto de vista. Desde esta lógica monocultural que invisibiliza y subordina otras formas de organización política y social. Por ejemplo, muchas mujeres indígenas que han liderado procesos comunitarios exitosos son descartados del apartado público formal porque no cuentan con credenciales académicas. Son convencionales o porque no dominan el español como su lengua principal y así las excluyen del liderazgo propias de sus contextos. El enfoque también por parte nos ayuda a entender cómo el Estado moderno, heredero de estructuras coloniales, produce saberes y prácticas que deslegitiman las voces de las mujeres y de los pueblos originarios, que decide lo que cuenta como un mérito o liderazgo. ¿Qué tipo de conocimientos son valorados para acceder a puestos de decisión? Hay algunas propuestas desde las políticas públicas que deben ser sensibles y estas realidades, algunas líneas de acción que se proponen son diseñar las políticas de promoción con un enfoque interseccional que reconozcan y atiendan las barreras específicas que enfrentan las mujeres indígenas, afromexicanas y otras mujeres en situación de vulnerabilidad. Bien acaba de pasar la marcha LGBT y bueno, pues también hay mujeres que han sido relegadas por pertenecer a esa comunidad, a pesar de que tienen credenciales y tienen las capacidades que se podría manifestar como sí son gente preparada, pero por ahorita no. Así lo veo yo. Hay que revisar criterios de selección y evaluación para cargos públicos que incluyan no solo habilidades técnicas formales, sino también liderazgo comunitario y experiencia territorial. Fortalecimiento de procesos de mentoría y redes de mujeres, especialmente en contextos locales y rurales, que acompañan a las mujeres en sus trayectorias dentro del servicio público. Implementación de acciones afirmativas que garanticen la presencia de mujeres diversas en espacio de tomas de decisiones. Algunos temas claves, como los que tengo en la pantalla, relacionados con la discriminación, podrían ser la representación. Las mujeres a menudo están subrepresentadas en los puestos de liderazgo superior, la brecha salarial de discriminación en la administración pública, las brechas salariales que pueden variar en función de varios factores como el género, la raza, el origen étnico y otras características demográficas.
Y históricamente las mujeres han experimentado una brecha salarial de género en muchos sectores, incluida la administración pública. Esa se refiere a la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres en posiciones similares. Realizando un estudio con el Instituto Nacional, bueno, el INAI o el InfoDF, hoy el INAI extinto, encontré algunos datos que señalaban que en una dependencia específica había solamente 4 directoras generales y los demás eran hombres. Y esto era en seguridad pública. Entonces habría que ver por qué motivos. La transformación de las culturas organizacionales, erradicando prácticas de acoso, violencia simbólica y exclusión por medio de procesos participativos de formación y reflexión en las instituciones públicas. Analizar la existencia y persistencia del techo de cristal en la administración como una forma de discriminación de género estructural. Examinar la evolución de la representación femenina a cargos públicos de alto nivel, identificar las políticas implementadas para promover la igualdad de género y evaluar la eficacia de estas políticas y su impacto en la reducción de la discriminación de género. El marco teórico que he manejado y que lo presenté muy parecido en el coloquio anterior es estos enfoques, estas disciplinas: perspectiva de género, enfoque técnico, conceptos claves, instrumentos jurídicos y aportes a la investigación. Y bueno, aquí para cerrar, quisiera subrayar que la existencia del techo de cristal en la administración pública no solo es un problema de género, sino una expresión de un sistema que todavía excluye a quienes no responden a los cánones dominantes de poder, saber y representación. La elección de la presidenta de México, hoy la primera, y la implementación de reformas legales y políticas han representado avances significativos en esta promoción de igualdad de género en la administración. Sin embargo, persisten desafíos estructurales que requieren atención continua. Pues con esta gran puerta abierta y desde la maestría en políticas públicas e interculturalidad, tenemos la responsabilidad no solo de evidenciar estas desigualdades, sino de proponer formas de transformación radical que coloquen la justicia social, la dignidad y la diversidad como ejes centrales de la gestión pública. No se trata únicamente de romper el techo de cristal, sino de reconstruir el edificio entero con cimientos de equidad, inclusión y reconocimiento mutuo. Es cuanto. Muchas gracias, agradecemos la presentación. Doctora Alejandra. Híjole. Me parece sumamente interesante el tema que planteas, Ivonne. Te voy a hacer algunas recomendaciones porque es un tema que yo he estado también ahí. No he avanzado en una investigación, pero sí es un tema de esos que no me dejan dormir a veces, ¿no? Y que he pensado mucho. Apenas escuché el concepto de precipicio de cristal. Okay. Y quizá me parece que si buscas bibliografía, te podría servir también para identificar este tema que tú ubicas, ¿no? O sea, este concepto del precipicio de cristal hace referencia justamente a cuando en una estructura ya hay una alta probabilidad de fracaso, ya sea en un programa, en una política, en una gestión, y entonces se pone a una mujer al frente, y entonces, claro, entonces ya la mujer ya rompió porque ya está arriba, ya llegó al puesto de poder, pero obviamente tiene que atender muchísimos problemas, ¿no? Entonces hay un alto porcentaje de que fracase, pero entonces la responsabilidad va a ir encaminada a que es mujer, ¿no? O sea, es una cosa súper interesante que se está investigando ahora de por qué en muchas, por ejemplo, no sé, no es por meter ningún tema controvertido, pero por ejemplo lo que pasó en Disney el año pasado con sus fracasos en taquilla, ¿no? Que se responsabilizó a mujeres, ¿no? Que eran entonces eran mujeres, ¿no? Porque venían con toda esta onda del feminismo y demás, entonces por eso fracasaron las películas. Es una cosa súper interesante que me parece que Facebook también tuvo un ejemplo
y Nike, la marca de tenis, ¿no? También tuvo un ejemplo de fracaso en ventas y al frente estaba una directora, ¿no? Entonces dijeron, claro, porque es mujer, ¿no? Entonces como que ese uso emergente de las mujeres para alcanzando el techo de cristal, y medio tramposo, ¿no? Entonces hay algunas feministas que lo están investigando, que me parece también muy interesante. Eso por un lado. Esta cosa que tú identificaste sobre el área de seguridad, también es un tema que justamente, a ver, ¿en qué puestos están las mujeres llegando a la dirección? ¿No? O sea, como yo siempre digo, ¿no? Cuando lleguen en Hacienda, en seguridad, en gobernación, ahí sí estaremos hablando de poder, ¿no? O sea, mientras las dejen en cultura, bienestar, o sea, no porque sea menos, sino porque no se maneja el dinero al nivel que se maneja, y sabemos que en la administración pública el poder de decisión está donde está el dinero, o sea, entonces me parece muy interesante este ejercicio, pero sí te recomendaría que lo esquematizaras mucho más, o sea, no solo decir, solo hay 4 directoras en una dependencia. ¿Hay 4 de cuántas? ¿Cuánto tiempo llevan en su gestión? ¿Son las primeras, las segundas, las terceras? Porque eso es muy importante. O sea, si son las primeras directoras, trae toda una carga y todo que te parece importante analizar, ¿no? O sea, si ya hay una larga data en que ya son 5 directoras y vienen trabajando todas así en secuencia, pues a lo mejor encontramos algo, a lo mejor no. Y también saber en qué puestos de dirección está, ¿no? O sea, no es lo mismo estar en un puesto, no sé, por ejemplo, en las dependencias de gobierno, siempre la dirección general de lo jurídico es una de las más importantes, ¿no? Porque depende de ella la gestión de recursos y la gestión, o sea, en los juicios, en los litigios, en el sustento de la función pública. Entonces, también es muy importante identificar en qué puestos están colocadas o en qué puestos entran las mujeres a esos cargos, ¿no? Ahora, en la parte metodológica, te tengo que decir que te vas a tener que sentar a estructurar, porque empezaste a mezclar mujeres, pero luego mujeres indígenas, pero luego mujeres afrodescendientes, y entonces, pero luego mujeres sin formación, sin formación formal, ¿no? Y eso entonces empieza a mezclar un montón de categorías, y en tu marco teórico y metodológico no incluiste, digo, no sé si lo hayas puesto como de facto y no lo pusiste ahí, pero no incluiste ni el enfoque interseccional, ni tampoco el análisis de matrices de opresión, ¿no? El enfoque interseccional es una postura o un enfoque que surge en Estados Unidos para analizar cómo diferentes situaciones de desigualdad y diferentes se entrecruzan en la vida de una persona y van construyendo estas situaciones complejas de desigualdad y de no acceso a muchas cosas. Y la matriz de opresión es una herramienta analítica propuesta desde feminismos decoloniales y del sur, que justamente analizan cómo varias categorías se entrecruzan y complejizan la opresión de las personas, ¿no? De los grupos, en este caso de las mujeres. Entonces, creo que te serviría mucho esquematizar eso, ¿no? O sea, a ver, hay mujeres que fueron a la escuela y que no tienen estas categorías, pero hay mujeres que las tienen, pero luego dices, estoy centrándome en la Ciudad de México, y entonces sería bueno si estás centrándote en la Ciudad de México, quizás sacar un análisis demográfico, aunque sea descriptivo, de quiénes son las mujeres en la Ciudad de México, ¿no? O sea, quizá a nivel educativo, edad, pertenencia étnica, si es que la hay, pertenencia afrodescendiente, y cuáles son los cargos o las áreas en las que se desarrollan en la administración pública. Creo que esa parte te serviría mucho para ir esquematizando esto, porque si bien es cierto, sabemos que hay mujeres que viven una discriminación más compleja que otras, pues no se trata de decir, pues aguántense porque ustedes viven poquita discriminación y las otras viven más discriminación, ¿no? Y, ¿qué más te iba a decir? Creo que eso es todo, ¿no? Pero sí te invito a que esta parte de todo lo que pusiste... Sí, ya me acordé. Lo de hacer cuando hablas del análisis de la brecha salarial y todo eso, hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay que explicarla más desagregadamente. O sea, si bien es cierto, es súper difícil encontrar un contrato que maneje cantidades diferentes para un hombre y para una mujer. La brecha salarial va más allá del simple contrato de dos personas, o sea, del simple contrato de una persona
mujer o de una persona hombre. Tiene que ver, por ejemplo, del ingreso total, ¿no? ¿Cuál es el promedio de ingreso de las mujeres? ¿Y cuál es el ingreso promedio de los hombres? ¿Y a qué se debe eso, no? Como bien lo señalabas, por ejemplo, ya que llegan a tener la capacidad tanto académica como quizá de experiencia, ¿por qué son menos mujeres y qué implica eso? ¿No? Por ejemplo, una de las cosas que siempre se dice es que no hay mujeres que puedan desarrollar ese cargo, ¿no? Sobre todo cuando hay tema ay, ¿cómo se llama esto? Ay, esto de carrera, ¿cómo se llama? Lo dijiste hace rato, cuando van en el escalafón, servicio profesional de carrera, ¿no? O sea, que dicen, ¿por qué no puedes escalar? Pues porque se les olvida que maternaste, ¿no? 4 veces. Entonces, claro, pues disculpa por atrasarme un poco en mi servicio profesional, ¿no? Y luego dicen, pues la maternidad es una cosa que es selectiva. Entonces, o sea, esa parte también es muy importante porque hay muchas mujeres que por ejemplo, en la Secretaría de Ciencia y Tecnología se ha concedido un periodo de 2 años para que se pueda suspender la actividad académica profesional para el beneficio de becas y estudios de maestría y doctorado por cuestión de maternar, ¿no? Pero si tú le preguntas a las personas que son madres, te van a decir 2 años no sirven porque no te alcanza, tu vida cambia mucho, o sea, y la maternidad es una cosa. Entonces, aunque no lo quieramos, y aunque mucha gente diga, ay, van otra vez las mujeres con el tema de la maternidad, pues si no quieren no sean madres, es un tema que también está ahí metido en cómo las mujeres se desempeñan en el servicio profesional de carrera. O sea, sí, quizás estaría genial si pudieras hacer una estadística y de ver cuántas mujeres son madres y cómo ha sido su carrera profesional, ¿no? Cómo ha sido su desempeño en el tema de ir subiendo de puesto, y quizá encontraríamos cosas muy interesantes, ¿no? Que tienen que ver incluso con este concepto del piso pegajoso, ¿no? Que es otro concepto que también entra en el análisis del desempeño o el desarrollo e inserción laboral de las mujeres en las carreras profesionales. Entonces, sí te invito como que a organizar más toda esa información que tienes, como para irla engarzando de una mejor manera, ¿no? Y no solo así como de, además también esto, y además también esto, sino, y si lo estás haciendo en la Ciudad de México, ve qué categorías te sirven más, porque a lo mejor, por ejemplo, el tema de afrodescendencia se vuelve algo más casuístico que de población. O sea, me parece que en la Ciudad de México están hablando del 0.01% de población afrodescendiente, ¿no? Entonces, ¿qué tanto eso influye en lo que tú quieres estudiar? Que es el tema de las mujeres en la administración pública. Gracias. Gracias, maestro. Gracias. Igual, como los demás temas, también muy, muy interesante. Y también voy a coincidir en muchas cosas con la doctora Gómez, sobre todo porque creo que es importante la delimitación otra vez. O sea, que de todo lo que has presentado, ¿qué es lo que quieres trabajar realmente, ¿no? Por ejemplo, a mí hay 2 cosas que desde el título me resultan me saltan mucho. Por un lado, la parte de la administración pública, el techo de cristal en el contexto de la administración pública, pero luego mencionas altas esferas del poder. Y habría que cuestionarse ahí qué tanto del poder está realmente en la administración pública y qué tanto está en otros espacios de la política, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos Congreso con paridad, incluso a lo mejor si no recuerdo mal, con más mujeres diputadas, legisladoras, senadoras, diputadas, que hombres. Pero, por ejemplo, ahí están en las mesas directivas, en los espacios de toma de decisiones, no nada más decisiones dentro del Congreso, sino también, como mencionaba la doctora, de la administración de los dineros, ¿no? Del Congreso, de las 2 cámaras. Por ejemplo, ahí sería importante delimitar qué espacio de la administración pública o qué espacio del sistema político mexicano, ¿no? También. Porque, por ejemplo, el contexto puede cambiar mucho también. Si vamos a la cuestión, por ejemplo, si lo ponemos en términos de escalas territoriales, la federación, los estados, los municipios, tienen dentro de sus márgenes y de sus competencias, también tienen ejercicio de poder que puede tener un impacto directo en el desarrollo integral de las sociedades que están gobernando, ¿no? De las comunidades.
Entonces, habría que hacer una definición desde ese momento, porque creo que a partir de eso, entonces, ya podría, digamos, tu trabajo entenderse de una manera como más clara en cuanto a qué de este gran tema, ¿no? Que además es un tema muy, muy interesante. Sin duda, se dice de repente que hemos avanzado, pero en realidad no es tan así, o de repente hay todo este tipo de trampas, ¿no? Que enfrentan las mujeres que llegan a ocupar determinados cargos o posiciones en espacios en los que se ejerce el poder, ¿no? Poder entendido en diferentes aspectos, político, económico, social, ¿no? Cultural también podría ser incluso. Entonces creo que justo mi comentario principal es relacionado también con los comentarios precedentes, es sentarse, definir qué de esta gran discusión que tienes muy bien trabajada, eso no cabe duda, está muy, muy bien discutido, pero qué de eso es lo que vas a trabajar y cómo lo vas a trabajar, ¿no? Porque también ahí está la parte metodológica, van a ser estudios de caso, va a ser una cuestión más teórico-conceptual, que también igual sería creo que muy interesante, en función de qué evidencia, ¿no? Y justo creo que ese es como lo que está faltando en la propuesta de investigación hasta este momento. Sin embargo, quiero reiterar que tienes muchas cosas muy bien trabajadas, que haciendo esa delimitación, esas definiciones, vas a poder construir un trabajo sin duda muy, muy valioso para entender en términos de género cómo se ejerce el poder en México, ¿no? Y cuáles son los obstáculos que todavía enfrentan, no nada más para llegar, sino al momento de llegar y ejercer las mujeres en el país, ¿no? Entonces, insisto, creo que son mis comentarios, que es un comentario general, pero en esos puntos específicos, ¿no? Que la verdad, espero que te sirvan para que puedas continuar el trabajo que llevas haciendo ahorita. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este octavo coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes, que serán retroalimentadas por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reiteramos nuestro agradecimiento y buenas tardes.